Buenas noches, mi nombre es Mercedes Vargas Piñeres del Grupo 11, Ingeniería de Alimentos. La investigación que me correspondió es la evaluación de desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de Gil Solteiras en el Brasil por lagunas facultativas primarias. Esta ilustración es como para mirar cómo es su funcionamiento de estas lagunas facultativas primarias, donde su razón de ganancia son completamente naturales. La introducción del trabajo dice que con base en la evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de Gil Solteira en Sao Paulo, Brasil, por lagunas facultativas primarias, este siguiente trabajo contiene la importancia en el funcionamiento y la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales y las razones de ganancia en controlar el impacto ambiental que puede generarse por ese vertimiento de esas aguas residuales urbanas a los caudales de los ríos. Que este es mediante un proceso natural. Las aguas de estabilización primaria son un sistema de tratamiento relativamente fácil de construir y operar y capaces de asimilar grandes variaciones en el flujo de las aguas residuales, que pueden proporcionar eficiencia del tratamiento similar a las producidas por los sistemas convencionales, a un costo inferior a las anteriormente dichas, por medio de interacciones de biomasa como son las algas, las bacterias, los protozoarios, entre otros. Dice que el resultado de la evaluación que hace el operador para mejorar la eficiencia de la remoción de materias orgánicas, Walter A. Vidal, del 2012, además presenta las dificultades en las condiciones hidráulicas y biológicas involucradas en el tratamiento de las aguas residuales. También debe considerarse en criterios de ingeniería para minimizar su interferencia conformada por las lagunas de facultativas primarias bajo las diferentes condiciones climáticas anuales, para monitorear la capacidad de asimilación por parte del sistema de tratamiento de variación en concentraciones y verificación si la eficiencia y la remoción de esos parámetros de control de calidad del agua en la planta se ajustan a las directrices establecidas por la legislación ambiental brasilera. Este proceso, como es un proceso natural, yo hice un esquema y es un tratamiento secundario biológico, donde va a haber una cadena alimentaria formada por un material orgánica, y esa material orgánica está compuesto por bacterias, rotíferos y protozoos, y igualmente tienen un consumo según la finalidad de oxígeno. Si lo requieren, serán aerobios; si no se requieren, serán anaerobios. El objetivo general del estudio de esta investigación es realizar una lectura crítica y analítica sobre la variabilidad en el desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales de Gil Solteira de Sao Paulo, Brasil, conformada por lagunas facultativas bajo las diferentes condiciones climáticas anuales, para monitorear la capacidad de asimilación por parte del sistema de tratamiento de variación de concentraciones y de verificar si la eficiencia y la remoción de esos parámetros de control de calidad de esa agua en las plantas se ajustan a las directrices establecidas por la legislación ambiental brasilera. Y el otro es identificar las operaciones del tratamiento de ese líquido residual de esa planta de tratamiento de aguas residuales de las lagunas facultativas primarias para los caudales de entrada y salida que cumplan con las normas legales vigentes. Hay una descripción experimental. ¿Cómo está conformada entonces esa planta de tratamiento de aguas residuales? La planta consta de dos lagunas facultativas primarias operadas en paralelo. Proceden unos tratamientos preliminares con un depósito para recolección de un material de mayor tamaño,
una rejilla de barras paralelas con unos espacios de 1 pulgada. Igualmente tienen una salida del efluente de cada laguna que se realiza por medio de un sistema de stop-lock. La ubicación de las unidades de retroalimentación de la laguna, así como la secuencia de los flujos del agua residual, se pueden apreciar en la figura número 1. La ciudad de Estado Solteira se ubica en el noroeste del estado de Sao Paulo, dentro de la cuenca del río de San José de dos Dão. Según la clasificación de Köppen, el clima de la ciudad es de una sabana tropical con lluvias de verano, sequías en invierno y temperaturas un promedio de 24.8 grados centígrados. La planta de tratamiento de agua del municipio de Estado Solteira se encuentra en una margen izquierda del río Panamá, aguas abajo de la represa hidroeléctrica, en área denominada Cinturón Verde, con un predominio de pequeñas fincas de reposo. ¿Cómo se hizo el levantamiento de esa información preliminar? Se hizo mediante un levantamiento batimétrico de las unidades de tratamiento. Ese monitoreo se realizó por 24 horas consecutivas de los afluentes crudos y de los efluentes de la planta. Se determinaron los perfiles de acumulación de los lodos en las lagunas para determinar la calidad del agua. Hay características de esos afluentes y esos efluentes mediante 14 parámetros que fueron los que se tuvieron en cuenta, que fue el caudal, el pH, temperatura, demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno, entre otros. ¿Cómo se tomaron las muestras en la planta de tratamiento del agua? Entonces, la muestra se tomó cada hora en los puntos 1 y 4. Esa muestra se colocó sobre un frasco de polipropileno transparente, luego se colocó en una cajita de copor refrigerada y posteriormente se llevó hacia el laboratorio. ¿En qué consiste entonces la batimetría? El levantamiento batimétrico se realiza con ayuda de un equipo para medición de profundidad y consistencia de los lodos acumulados según lo descrito por Gangles. Se utilizaron equipos ópticos para mantener el alineamiento de los ejes transversales y longitudinales de una embarcación auxiliar. Los datos colocados se digitaron y posteriormente, con base en eso, hay un análisis y unas bases estadísticas que quedaron en el computador. ¿Cómo se realiza ese monitoreo? Entonces, el monitoreo se ejecutó en 3 etapas, cada 3 meses. Esa investigación fue por 3 años. La primera etapa se ejecutó en el primer año, que fue de diciembre a febrero, la segunda en el segundo año, que fue en los meses de mayo y junio, y en el tercer año, que se hizo en agosto y octubre. ¿Qué parámetros se tomaron en los afluentes y en los efluentes? Para los afluentes se tocó el pH, el oxígeno disueltos, nitrógenos y entre otros. Y para los efluentes fue el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, que se midieron en el campo con instrumentos portátiles, y el resto de parámetros se realizaron en el laboratorio. La batimetría de la planta de tratamiento de Gil Solteira, esas lagunas facultativas primarias tienen 106 metros de ancho por 457 metros de longitud, una profundidad de 1.14 metros, y su área es de 96.800 metros cuadrados. El volumen estimado para esa laguna es de 110.000 metros cúbicos. Y los puntos verificados de monitoreo serían de 363, es lo estimado. ¿Cómo es el comportamiento entonces de esos volúmenes de lodos en las lagunas? Dice que la acumulación de los lodos a largos tiempos cambia la topología interna de la laguna y afectan los patrones de flujo de manera negativa.
y puede crearse en zonas muertas y caminos de flujo de preferencia. El volumen de la laguna número 1 se estimó en el orden de 20.000 metros cúbicos, con una altura más o menos de 0.42 metros y con una reducción del 36.3 del volumen efectivo. Y la laguna número 2 fue de 22.803 metros cúbicos con una altura aproximada de 0.47 metros para una reducción del 41.4 del volumen efectivo. ¿Qué conclusiones se da de esa investigación? Que cada laguna registró una acumulación cerca de 20.000 metros cúbicos de lodo, situación que redujo el volumen efectivo disponible y el tiempo de retención hidráulica de la planta de tratamiento en aproximadamente el 40%. Los resultados del levantamiento batimétrico evidenciaron la necesidad de efectuar la remoción de los lodos acumulados en las lagunas para la homogeneización, las condiciones hidráulicas de funcionamiento e incrementar igualmente el mantenimiento de las mismas. Aunque el efluente final de la planta cumplió con la normatividad ambiental en términos de análisis, hay una eficiencia en la remoción del 80.2%, o sea que el 40% de las muestras analizadas reportaron valores por debajo de un porcentaje mínimo exigido por el decreto. Además, durante la investigación el efluente registró valores de sólidos sedimentables que en un 40% de las ocasiones superaron el límite permitible. Durante la investigación únicamente 3 de los 20 muestras tomadas en los efluentes finales se ajustaron a lo establecido por la legislación brasilera al registrar valores de coliformes fecales menores a los 1000 sobre partes por millón. Igualmente dice que para mejorar la calidad de los efluentes de la planta de tratamiento, principalmente en términos de organismos coliformes y materias orgánicas, es necesario la implementación de un sistema de tratamiento adicional que sirva como pulimiento de los resultados obtenidos por las 2 lagunas facultativas primarias. Se determinó que pese a la carga orgánica de efluentes se encontró dentro de los rangos recomendados la eficiencia de la remoción de la demanda bioquímica en un 78% y estuvo muy próxima a la mínima permitida por la legislación brasilera. La cantidad de coliformes totales y fecales, así como las concentraciones de sólidos totales en el efluente sobrepasaron los valores permitidos. Sin embargo, la concentración de los sólidos sementales cumplió en su cabalidad con la normatividad. Los resultados mostraron que las estaciones requieren un control operacional y mantenimiento más efectivo. Y se evidenció la necesidad de implementar un sistema de post-tratamiento que garantice la disminución de los impactos ambientales producidos por los efluentes y los riesgos a la salud pública, tanto en la zona de descarga de las aguas abajo del punto de vertimiento final. La bibliografía fue de Sánchez Ortiz, evaluación de desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales de Hit Solteira por lagunas facultativas. Muchas gracias.